Pues vámonos inmediatamente con Lenchi. Adelante, Lenchi. Bueno, ya por adelantado, un buenos días a todos en este viernes y a ese equipo que está ahora a mi derecha, ese equipo que está bajo la sombra, pero que es la luz de todos nosotros. Sí, y además es la derecha del programa. Y era, bueno, Jonathan, te gusta meter chismes aquí. Bueno, Jonathan, un saludo especial también a nuestro pueblo, 106.5 abrazos desde Sol. Y bueno, es imposible no hablar de Salvador Allende y de ese Chile heroico, de ese Chile histórico, con la fecha del 11 de septiembre que mañana se celebra. Un 11 de septiembre luctuoso para la historia de América Latina, un 11 de septiembre que todavía emana mucho dolor. Sí, señor. Y que emana mucha sangre desde ese pueblo trabajador que al mismo tiempo ha sido un pueblo que ha sabido pujar por la democracia, porque fue Chile entonces, antes de la llegada de Salvador Allende al poder en el año 1970, era un ejemplo de democracia junto con Uruguay. Eran los dos clásicos ejemplos de democracia, en donde incluso los mismos militares desarrollaban un papel público favorable, orientado a consolidar las bases democráticas de ese país. Militares que después, por cierto, la atollaron. Así que se dice. Una parte. Sí, una parte, por supuesto. Acuérdate que hasta los mataron, los asesinaron. Asesinaron a otros generales también que no estaban de acuerdo. No estaban de acuerdo con el golpe de Estado. Y fue un plan que se dio no solo para Chile, el de eliminar opositores y eliminar a militares democráticos. Sí. Fue un plan, el plan llamado Cóndor, si mal no recuerdo. En Argentina, los persiguieron hasta orientado, Argentina sí, ¿no? Y en Washington. Eso parece de película, ¿eh? Maya, bueno. Documentado cómo agarraban a dirigentes no solamente de Chile, de América Latina, lo subían a un avión o un helicóptero y lo lanzaban para desaparecerlo en la selva, en un lugar sin habitantes, una cosa y prácticamente invisibilizado ese tema en los medios de comunicación. Bueno, ese proceso, ¿está hablando María Elena? María Elena. Ok. Ese proceso, bueno, que se vivió en Chile, es cierto que pasó en el año 1970, es decir, 50 años. Bueno, ya eso es demasiado viejo. Bueno, pero estamos también celebrando uno de 20 años, o recordando, perdón, uno de 20 años que ocurrió en los Estados Unidos, el 11 de septiembre precisamente, también del 2001. Se podría alegar lo mismo. Ya hace 20 años, ¿para qué estar resaltando estas cosas? Sí hay que hacerlo, por supuesto, porque ahí es que está la garantía de la continuidad, del crecimiento humano, de la vida en convivencia, de la vida bajo términos realmente democráticos. Es ahí donde reside la continuidad de nuestra condición de seres humanos y no de la barbarie, del salvajismo, como representaron acciones como esa del derrocamiento de Salvador Allende y su gobierno de unidad popular. Hay que recordar que Salvador Allende era el líder del Partido Socialista, pero al mismo tiempo recordar que Salvador Allende participó en varios procesos electorales con su partido y con aliados progresistas y no alcanzó la victoria electoral y simplemente siguió su ruta democrática pacífica. Pero una vez llega, se le hizo imposible la vida, se le hizo imposible la gobernanza. O sea, Chile, que era un país más o menos estable dentro del conjunto de países latinoamericanos, que vivía en un estado de tranquilidad política, se convierte en un fenómeno, se convierte en un volcán de inestabilidad y de gobernanza. Inmediatamente gana la presidencia Salvador Allende y la Unidad Popular. Esa oligarquía del periódico El Mercurio que va a Estados Unidos a buscar los cuartos en la CIA para derrocar a Salvador Allende. Pero es justo lo que del periódico El Mercurio, que tanto daño le hicieron a Chile. Y a la democracia. Entonces, ocurre que de un país tranquilo, más o menos relativamente tranquilo, hay que recordar que en América Latina había mucha ebullición política también, una ebullición política que tenía que ver con guerrillas, que tenía que ver con grandes movilizaciones populares bajo el control de las fuerzas de izquierda e incluso de despertar de militares progresistas también.
en ese entonces. Sin embargo, el único proceso electoral legal conforme a las normas establecidas por la Constitución de ese país, es decir, las normas establecidas por la misma oligarquía gobernante, es el único país que finalmente permite o el pueblo finalmente favorece electoralmente para que llegue a el gobierno socialista de Salvador Allende. Y en medio de esa realidad es que se comienza a crear esa desestabilización que significó que problemas con el dólar, desestabilizando la moneda chilena, ¿cómo se llama? De suministro, la falta de suministro de alimentos, obstrucciones en los caminos de camiones y de otro tipo de murallas en las carreteras, ¿no? Desigualdades. Se creó una situación de escasez general y de carestía de la vida que, motivado también por la agitación de la derecha y de la CIA, generó movilizaciones callejeras, dirigidas o no, o sea, dirigidas a mucha gente, quizás de manera también inconsciente, salía a la calle a sumarse a esta estrategia desestabilizadora. Al final de cuentas se creó una situación de confrontación terrible en Chile, que finalmente fue lo que fue creando las condiciones, entre comillas, el condicionamiento de la sociedad, tanto chilena como del resto del mundo, con la ayuda de las agencias de prensa internacionales, para el pretexto del golpe de Estado, porque fue simplemente un pretexto. Y allí sabemos que murió en esa acción el presidente chileno, Salvador Allende, y murió ese proyecto inicialmente, por un tiempo, el proyecto también de la Unidad Popular, que era al mismo tiempo el primer gobierno socialista electo en toda América Latina, porque hay que recordar, el primero. Y eso era un problema también para la CIA, para la oligarquía latinoamericana y también para los gobernantes norteamericanos. Era un serio problema. Católica chilena que sí, apoyó el golpe igual, de Estado. claro, porque el caso de Chile, no crean que ustedes que tiene mucha diferencia con el caso dominicano de 1963, con Juan Bosch. No eran las mismas condiciones, por supuesto, no eran los mismos fenómenos históricos, porque estamos hablando de un partido socialista de años, uno de los más viejos de América Latina, que finalmente gana las elecciones en Chile. Pero en cuanto al diseño, siempre estaba lo mismo. La prensa, la gente, los llamados influencers de hoy, en ese momento, ¿no? La gente, las personalidades y figuras de peso que se pronunciaron contra Bosch, que fueron creando las condiciones contra Juan Bosch, el asunto haitiano, la mano de la CIA, la iglesia, los medios de comunicación de entonces, lo mismo que en Chile, solo que con otras características. Al final había que evitar que la experiencia de Bosch se multiplicara en América Latina y al mismo tiempo evitar que se enraizara, que generara raíces ese gobierno en la mente y en la vida política de los dominicanos. Se quebró Bosch, pero así quebraron igualmente en base a ese mismo diseño, quiebran a Salvador Allende allí. Y son diseños que se repiten. Evitar, como ya dije, el enraizamiento de ese tipo de modelo para que no sirva de ejemplo, y al mismo tiempo evitar que se consoliden las fuerzas progresistas en nuestras naciones. Por eso también son las guerras. Tremendo error, porque lo que había que dejar era que se desarrolle. Y que gobernaran para que terminaran sometiendo a la justicia a un escritor sencillamente por expresar su opinión. Lo que ha pasado en Nicaragua. Bueno, eso exactamente, sí, pero ya en Nicaragua es otro proceso, sí, ¿no? Porque ahí también eso fue la obra de una guerra y posteriormente no son las mismas realidades para nada. No, pero además que Nicaragua bajo ninguna circunstancia el ejercicio de Daniel Ortega se ha acercado desde el primer día a la práctica y la visión que él tuvo en momentos anteriores que luchó contra la dictadura. Daniel Ortega ha ejecutado un gobierno de alguna manera irresponsable en cuanto a su propia propuesta. Es cierto. O sea, en Nicaragua no ha habido ni cambio de modelo, ni propuesta ni siquiera de cambio de modelo en Nicaragua. Y son experiencias muy distintas, además. Son históricamente. Ahí no hubo ningún tipo de problema de ese tipo. Exacto. Pero históricamente son dos experiencias muy distintas. Claro, porque incluso hablando de
de Daniel, estamos hablando del Frente Sandinista. Entonces, allí hubo una guerra que fue victoriosa para el pueblo de Nicaragua. Y luego de eso, el Frente Sandinista pierde las elecciones. Claro. Y no da golpe de Estado, teniendo el poder militar. Lo está dando ahora. Bueno, pero lo que te quiero, pero lo que te quiero decir ya no es lo mismo, ya no es el mismo frente. Es el tema. Y allí ha habido alternancia de poder y alternancia de fuerzas políticas distintas. No hubo golpe de Estado de tal manera. Pero en el caso chileno, que es el que estamos recordando, estamos hablando de que conforme a las cifras que se dan, aproximadamente cerca de 40.000 personas fueron asesinadas y desaparecidas durante todo ese periodo. No es nada pequeño, no es nada a obviar, y por esa razón tenemos que recordarlo. Y como ya se dijera Jonathan los otros días, eso que vemos hoy en Chile, es decir, ese proceso, ese resurgir de las ideas progresistas y de las ideas de avanzada que están llevando a la elaboración de una nueva constitución en Chile, es la respuesta todavía a ese proceso que se dio, que truncó el camino que fue definido y establecido por la Unidad Popular en Chile y por Salvador Allende como líder. Hay que recordar que esa derecha chilena, como pasa en buena parte de América Latina y del mundo, es incapaz de respetar sus propias normas cuando ve en juego la estabilidad de su dominio. No respeta sus normas y de ahí vienen los golpes de Estado. Vamos a levantar un gran loor, un gran memorial de reconocimiento, de adoración, si es posible decirlo, a don Salvador Allende y al pueblo chileno, que además heroicamente desarrollaron un camino de confrontación, de enfrentamiento a la tiranía de Pinochet, que finalmente la historia terminó condenándolo. Antes de retirar este turno, que por cierto, quería hablar también sobre el 11 de septiembre en los Estados Unidos, pero ya el tiempo no nos ayuda. Quiero concluir con este tema de Chile, el 11 de septiembre y las Torres Gemelas, indicando que todo ha sido un diseño. Romper un modelo legal, si por supuesto es socialista o progresista, romper un modelo institucional para imponer un modelo particular e ilegal. Esa ha sido la conducta de la CIA en todas partes, bajo la dirección de quienes dirigen los Estados Unidos. Y es lo mismo que pasó no solo en Chile, sino también en Afganistán, después del 11 de septiembre. No era cierto que era detrás de los talibanes, todo eso son pretextos, porque hoy los talibanes son aliados de los Estados Unidos. ¿Cómo es posible que usted fue en contra de los talibanes en el 2001 y hoy son sus aliados con acuerdos legales, institucionales, mundiales, de impactos mundiales? Entonces, no, hombre, simple pretexto para imponer modelos. Definitivamente la historia ha mostrado que eso fracasa, como fracasó ahora. Los Estados Unidos están en el punto cero en Afganistán. Y a propósito de las gemelas, las Torres Gemelas, debo también desde acá, desde República Dominicana, mostrar nuestra solidaridad con los familiares de todos los muertos de aquella asquerosa, de aquella horrible acción terrorista contra los Estados Unidos y contra estas torres, que no fueron las torres, sino que esto simbolizaba políticamente muchas cosas y al mismo tiempo el daño humano, el terrible daño humano. Donde estaban las torres, ahora hay un monumento solemne con los nombres de todos los que murieron ahí. Hay muchos dominicanos. Es donde está la fuente y al lado está el edificio UAM. Que por cierto, en otro momento tendremos tal vez que hablar o discutir acerca de la teoría de conspiración que se ha elaborado acerca de ese atentado. Es que ahí no cabe. A partir de ese momento Estados Unidos se convirtió en la policía del mundo, pero ya de manera explícita. Sí, agarró y comenzó a intervenir países sin ningún tipo de regulación, sin hacerle caso a nadie. Y sin autorización del Congreso, porque el Congreso le dio libertad. No, el Congreso aprobaron una ley, la ley llamada ley patriótica. Y para que tú veas un dato de cómo funciona la maquinaria propagandística y la hegemonía en el mundo. En las producciones cinematográficas para esa época, que comenzaron a salir posteriormente, justificaban lo que comenzó a hacer George Bush. En la película de Batman, creo que Batman Retorna, Batman
hay un enemigo de Ciudad Gótica que se va a Japón. Entonces tiene un problema ético Batman con Alfred, preguntándole si él podía ir a Japón, a otra jurisdicción fuera de la justicia, sin pasar por los fiscales a buscar a ese enemigo. Entonces Batman dice, no, para aplicar justicia no puede haber límite. Entonces él sale de la jurisdicción de su ciudad, va a otro, agarra al tipo y lo vuelve a traer a Ciudad Gótica. Reproduciendo el discurso de Estados Unidos, que para aplicar la ley, base a la ley yo puedo hacer lo que me dé la gana en el mundo. Sin consultar de nuevo al Congreso. Y en base a esa ley, se invadieron o afectaron 19 países después del 11 de septiembre. Y destruyeron Libia. Lea, llámate a Pedro Jiménez, que dio unos datos. Dio unos datos. Ay, Siria, ni se diga lo de Siria. Ay, Siria, Dios mío. Pedro Jiménez. Increíble. Llámate a Pedro Jiménez ahí, que dio unos datos ahí duros. Julio, hoy es el Día Mundial, o se celebra, con esto quiero terminar, el Día Mundial de recordación. No, se llama exactamente Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y es importante terminar con este tema, con este punto, porque un tema interesante. El suicidio es un problema de corte o psiquiátrico, normalmente psiquiátrico o psicológico. Y con lo que hemos pasado a través de la pandemia del COVID, este asunto del suicidio o de los indicios de suicidio se han agudizado en la sociedad dominicana, en la familia dominicana. Este día fue proclamado como Día Mundial de Prevención al Suicidio en el año 2003 por parte de la OMS y de una asociación mundial destinada a ese asunto. Es importante tomarlo en cuenta porque está en aumento. Por ejemplo, el año pasado tuvimos 366 casos de suicidio, entre ellos un 3% de niños. Un 3% de niños. La mayoría de los suicidios, hombres, 84.2%. Estoy hablando de República Dominicana. El confinamiento, el aislamiento del COVID ha sido un factor que ha acelerado todo esto. Y creo que este es un tema que tenemos que asumirlo en otro momento, porque hay una ligera epidemia en términos psicológicos y psiquiátricos que tienen que ver con la conducta de la gente que está llevando a esa situación calamitosa. RCC Media, la red de comunicación más completa del país. Disfruta todo el contenido exclusivo de nuestras emisoras y canal de televisión por nuestras redes sociales, @RCCMediaRD y página web www.rccmedia.com.do. Dale like, comparte y comenta para ser parte de nuestra comunidad en las redes sociales. RCC Media RD. Noticias, entretenimiento e información a un solo clic.